Si tuviéramos que detectar las continuidades en el proceso histórico que identifican a nuestra historia provincial en los últimos 60 años, enmarcadas por cierto en la historia nacional, diríamos que se expresa en las crisis generadas por las continuas prácticas patrimonialistas y caudillescas, presentes ya en diferentes épocas de la vida política de nuestra provincia. Este sistema se avisoró ya desde la conquista, colonización y el periodo organizacional de su territorio, pero se profundizó sistemáticamente en Santiago del Estero a mediados del siglo XX. Dicho régimen provocó la gestación de repetidas intervenciones federales a la provincia, al margen de la irrupción de gobierno de facto. En materia política, el esquema que identifica a Santiago del Estero es el siguiente: prácticas políticas propias del caudillismo asociado al populismo, cuyo resultado es el autoritarismo. Práctica que remite sin dudas a un liderazgo personalista. Dominan, domestican o cancelan las instituciones de la democracia. La historia nos muestra que las oleadas del autoritarismo, propias de un sistema caudillesco, traen como consecuencia a mediano y largo plazo la descapitalización de la provincia, no solo en términos monetarios, sino en el capital humano y en lo referente a los derechos esenciales del hombre. El autoritarismo se instaló y costará mucho a la sociedad santiagueña erradicarlo. Si entendemos al presente como un resultado de un proceso, es importante conocer cómo se construyó ese proceso y quiénes fueron los responsables de su instalación. Un régimen hegemónico no se construye espontáneamente, requiere de una situación de estancamiento, de subdesarrollo económico y social, elementos estructurales que lo hacen posible, y también de la aprobación social. Todo el pueblo santiagueño, en diferente medida y con responsabilidades diferentes, estuvo implicado en esa instalación. La figura más representativa de este estilo de gobierno fue el recientemente fallecido Carlos Arturo Juárez. Juárez instaló un régimen que duró 50 años y rebasó los límites temporales de su quinta gobernación. La concentración y la personalización de las decisiones en los líderes, entiéndase la presencia compañera de Nina Aragonés de Juárez en el gobierno de la provincia, crearon áreas de incertidumbres, reflejadas en repentinas pérdidas de espacios de poder de quienes no se atuvieron a las reglas informales. Efectivamente, en los dos últimos gobiernos juaristas, Nina concebió la política como conflicto antagónico y no como construcción común. Según Guillermo Donen, el Estado debe excluir la enemistad y crear una situación de paz, seguridad y orden. El poder político adoptó distintas formas de defensa frente a las distintas críticas. Tal es el caso de la Iglesia, a la que atacaron por su supuesto afán disolvente. Fray Guillermo Fernández Beret habló de una sociedad homogeneizada con sujetos sociales no preparados para sostener la justicia y la legalidad. Al decir de María Isabel Silvetti, durante el gobierno juarista se instaló un virus en la sociedad santiagueña que enfermó su cuerpo social y su alma. La estrecha relación entre el poder económico y el poder político derivó en una perfecta red de relaciones. Un ejemplo de ello fueron las privatizaciones de distintos servicios públicos en manos de un solo grupo económico. Esta concentración aumentó las asimetrías, profundizando la situación de dominación. Este modelo autoritario se repite en todas las instituciones de gobierno, cuyos coletazos aún persisten en la cúpula del poder político. Si el autoritarismo está instalado en nuestra sociedad, está latente también en la mayoría de nuestras instituciones escolares. Estas necesariamente deben adaptarse a la estructura vertical organizacional existente. En las escuelas, los docentes intervienen muy poco en las decisiones adoptadas por quienes constituyen las autoridades del Consejo General de Educación y son víctimas muchas veces de la incompetencia de estas. Mientras las prácticas democráticas no se instalen en la sociedad, la democracia será solo una ilusión y el drama de la improlijidad persistirá. El Consejo General de Educación produce permanentemente normas que atentan contra los derechos de los docentes y son contrarias al estatuto del docente. Estas normas son reemplazadas a su vez por otras normas, constituyendo un caos legal, dentro del cual el docente está desorientado sin saber en muchos casos a qué norma atenerse. Quienes son responsables de la dirección y las decisiones de la gestión educativa
no siempre tienen suficientemente claros los objetivos que persiguen y las diferentes vías que pueden seguir para conducir el éxito de la gestión, el diálogo y el consenso. Pero ¿bajo qué principios se elaboran las normas que deben respetar los docentes? ¿Qué criterios los guía para su construcción? Estos son interrogantes sobre los cuales debemos reflexionar. El Consejo General de Educación, organismo autónomo, no reconquistó su perdido rol de centro de decisión. Permanece como una institución cuya gestión es puramente administrativa. El cuerpo colegiado que rige los destinos de la educación, en la práctica, evidencia apatía a su disposición de recuperar las facultades del Consejo que le son propias y avanzar hacia una autarquía institucional. Recuperación que el secretario general de CISADOC reclamó ante los medios de comunicación expresando: el requisito de la autonomía es indispensable para llevar adelante un proceso de transparencia en el funcionamiento del sistema educativo. Pero injusto sería atribuirle toda la responsabilidad a las estructuras institucionales. El docente se muestra muchas veces apático a participar activamente cuando es convocado para tal fin desde las organizaciones sindicales. Actitud que responde sin duda alguna a la instauración por largos años de gobiernos hegemónicos donde la participación del colectivo docente fue prácticamente nula. Las continuas interrupciones por renuncia de los directivos de nivel atenta también contra la agilidad que debiera primar en las resoluciones de gestiones iniciadas por los docentes. Es un sistema organizacional determinado jerárquicamente desde arriba. Otros aspectos importantes y que retrasa la práctica democrática es la censura previa adoptada por los medios de comunicación masiva, tanto escrito, oral y televisivo. Han acallado su voz a cambio de espacios y propaganda pagadas por el gobierno. Esto sin duda anula la posibilidad de que la ciudadanía se informe de la problemática docente y de que éstos hagan oír sus reclamos. El cambio deberá generarse desde abajo, desde la mano de las entidades sindicales. Las autoridades del Consejo General de Educación deberán responder a un diagnóstico real y elaborar una agenda de problemática docente sugerida por las entidades sindicales para discutirlas en conjunto, buscando el consenso y la solución. Convocar a las asociaciones gremiales a participar en el diseño de las políticas públicas educativas es también urgente. Como urgente es la realización de un Congreso Provincial de Educación propuesta repetidamente efectuada por CISADOC. La sanción de la Ley de Jubilación Extraordinaria para docentes con 50 años de edad y 20 años de aporte para sanear el sistema y permitir la incorporación de nuevos docentes. La regionalización con escuelas cabeceras buscando la descentralización de las acciones del Consejo General de Educación. Actualmente se observan signos que permiten hablar de apertura desde las autoridades gubernativas, lo que posibilitará transformaciones, muy lentas por cierto, pero que redundarán en el beneficio de la comunidad educativa de la provincia y de la sociedad santiagueña. Entre esos signos podemos citar la convocatoria de las autoridades gubernativas a las entidades sindicales a participar en la mesa de diálogo y trabajo docente, la participación de los sindicatos en discusiones salariales, el apoyo a la realización de elecciones docentes para la integración del cuerpo colegiado del Consejo General de Educación, la consulta efectuada a los docentes en forma extraordinaria sobre la nueva ley de educación y sobre las bases únicas de calificación y clasificación docente. Si el docente, pieza fundamental del andamiaje social, guía de los aprendizajes sociales, adopta al diálogo y al consenso como herramienta para la resolución de las problemáticas específicas del sector, habrá de iniciar el camino para la instauración en la sociedad santiagueña de la democracia como estilo de vida, erradicando de su seno definitivamente al funesto y demoledor autoritarismo.